¿Qué tal? ¿Cómo están? Inicia una nueva semana, otro capítulo en Pulso. Qué gusto reencontrarnos del otro lado junto a ustedes. Hoy para hablar temas importantes, temas a nivel mundial, nacional por supuesto y también local. Hay muchos temas que se siguen entrecruzando y que se han venido hablando desde días y semanas atrás. Hoy, lunes 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Vamos a estar hablando justamente de ese segmento de la población que en el presente, en el 2026 y sobre todo de aquí a 20 años, va a ser, o quizás, el grupo de la población chilena más preponderante en una pirámide invertida. Vamos a proyectar también cómo se están trabajando políticas de Estado que tienen que ser cruzadas con toma de acción en el momento actual. Vamos a estar hablando también de la situación de los deudores del CAE. Se entregó por parte de diputados de oposición una carta directa al presidente de la República solicitando frenar esta situación. Se han lanzado nuevas voces también desde lo social, desde lo político, desde el Parlamento y también desde lo económico. Hay muchos que están haciendo un llamado directo a tratar de poner un alto, un stop a una situación que puede afectar y mucho el bolsillo de los estudiantes o ex estudiantes, hoy profesionales también en nuestro país. Y en último punto vamos a estar hablando del caso de la senadora Camila Flores, que entretoca varios puntos, varias aristas, una situación, un escenario actual bien complejo, desde potencial fraude al fisco con esta cuota Flores hasta la filtración de registros sexuales íntimos con su expareja, lo que tiene en el ojo del huracán justamente a Percy Marín, que ha tratado también desde la prensa de desligarse de cualquier responsabilidad. Saludamos a nuestras invitadas, un panel eminentemente abogasil, ¿no? Dos abogadas en el día de hoy. En primera instancia, Alexandra Quiroga, abogada regional de defensa jurídica de personas mayores. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros. Y también Carolina Luza, abogada especialista en derechos humanos, temáticas de la vejez y promoción de políticas públicas. Carolina, bienvenida. Saludamos también al señor Cristian Zamorano, doctor en ciencias políticas y analista político en este panel de conversación, donde los invitamos a sentarse a la mesa junto a nosotros para seguir profundizando, dialogando y también analizando temas de interés local, nacional y mundial. Bienvenidos, bienvenidas. Acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos este capítulo de Pulso día lunes hablando temáticas referentes, ¿no?, a una efeméride, una conmemoración, les contaba yo, de este 15 de junio del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Entre otras cosas, se busca visibilizar y generar respeto por los derechos de las personas de adulto mayor, su valor y su dignidad. Les cuento un poquito de historia. Retrocedamos hace 20 años, el año 2006, donde nació justamente como una solicitud o exigencia a los gobiernos del mundo esta fecha para diseñar estrategias preventivas y también armar políticas públicas sólidas y sostenidas en el tiempo. Alexandra, bienvenida nuevamente. Ya hablamos un poquito en la mañana en otro panel de conversación de este tema. Uno dice, hace 20 años se empezó a hablar de esto. ¿Cómo notas que ha avanzado, o quizás no tanto, este tema en nuestra sociedad, en Chile, para que hagamos un poquito de contexto y después lo vayamos aterrizando a ejemplos más cotidianos? Qué gusto saludarte. Bueno, primero agradecer, ¿no es cierto?, el espacio, la invitación, y efectivamente, como en la mañana ya anticipábamos, esta nueva ley integral de personas mayores viene a visibilizar este grupo etario que de alguna manera hoy ya tiene disposiciones especiales y normativas en materia de derecho de familia, en materia de derecho laboral, en cuestiones más sociales. Entonces eso significa que no solamente tenemos que hacer un cambio de switch, sino que todos los actores de la parte judicial y también, como ya habíamos señalado, ¿no es cierto?, más bien interinstitucional, tenemos que empaparnos de lo que trae esta nueva ley y de los cambios que se deberían venir por lo menos de aquí a un año para poder implementarla. Entonces, creo que lo principal es poder entender que las personas mayores, como concepto, como grupo etario, hoy son un sujeto de derecho más importantísimo, así como, ¿no es cierto?, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad y también mujeres. Ahora, para entrar un poquito más, vamos con Carolina, pero Alexandra, me quedo contigo. Esta ley se publicó en el Diario Oficial el pasado 1 de junio. Entra en vigencia. Cuéntanos también los alcances, a grosso modo, de lo que incluye esta nueva normativa. Bueno, hay varios cambios que se vienen. Claro que la ley señala que se publica el 1 de junio, pero tiene que entrar
a regir a partir de 1 año, 12 meses se le da a la ley, y eso significa que tiene que el Estado hacer toda una política nacional de envejecimiento, tiene que trabajar en ella, también de manera paralela se tienen que hacer modificaciones en los procedimientos ante tribunales de familia, van a ser procedimientos especiales que van a tener por víctima a las personas mayores en una situación de desventaja, por no decir, ¿no es cierto?, que están en una condición de vulnerabilidad, y también varios otros cambios donde se tocan temas relacionados con la salud, relacionados también con, ¿no es cierto?, con la cultura, con lo que significa la inclusión digital, pero importante también es que reconoce la capacidad de las personas mayores como regla general, tanto de la tercera y cuarta edad, dado que esta ley hace esa diferenciación, establece un nuevo concepto que son las personas mayores de 80 años como cuarta edad, y lo que hace es decir, bueno, hoy en día las personas mayores son capaces como todos lo somos, y no debe demostrar aquello, principalmente, ¿no es cierto?, como antes lo exigía el autoacordado de la Corte, donde decía, demuéstreme a través de un certificado que usted es capaz. Eso ya hoy deja, ¿no es cierto?, de ser exigencia. Esperamos que los notarios vengan a cumplir con esa normativa, y creo que es una de las principales novedades que pudiese traer esta ley. Alexandra, ¿qué significa eso? La carga de la prueba, para decir, el que debe probar el último elemento que tú subrayaste, ese concepto. ¿Por qué es importante? Porque me parece que es crucial de algún modo. Si la norma dice que los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, y ahí se refiere, ¿no es cierto?, a los notarios principalmente, salvo resolución judicial, no van a poder exigir a las personas en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez para suscribir o celebrar un acto. Cuestión que antes ya habíamos conversado en estos espacios, ¿no es cierto?, que se exigía a través del famoso certificado médico para poder firmar alguna escritura pública, celebrar un contrato. Entonces hoy esta norma viene a posicionarse en una postura más bien que la regla general, como siempre lo ha sido, es la capacidad y no al contrario. Okay. Correcto. Carolina, bienvenida, te saludo también. De paso, mira, cuando uno trata de contextualizar, mientras vemos una imagen de apoyo para referenciar todavía más el tema que estamos abordando, en las cifras actuales, por ejemplo, 1 de cada 5 personas en Chile es adulto mayor. Lo mencionaba a la introducción de este episodio. Al 2044, los adultos mayores van a ser el grupo o el universo demográfico más numeroso en nuestro país. Estamos hablando de que lo que se hace, pero también lo que no se hace, hoy en día va a repercutir de aquí a 20, 25, 30 años, cuando la pirámide, el esquema de la población se invierta y tengamos justamente a los adultos mayores en el centro de la atención. Algo que ha costado muchísimo porque sabemos que lamentablemente son uno de los grupos más postergados e invisibilizados también dentro de la sociedad. ¿Cómo te va? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, y también por poder abordar esta temática que es súper importante. La verdad es que sí, esas son las estadísticas. Incluso se proyecta que de aquí al 2050, 1 de cada 3 personas ya va a ser persona mayor. Correcto. Por lo tanto, este grupo, que parece tan pequeño en un principio, ¿cierto?, ha ido creciendo a pasos agigantados. Y desde ahí yo quiero tomarme, porque en el fondo muchas veces vemos esta temática de la vejez, el envejecimiento, ¿cierto?, de una manera un poco más negativa, y nos olvidamos de que es una tremenda oportunidad, ¿cierto?, para muchas veces reinventarnos, para hacer cosas distintas, y para muchas personas, ¿cierto?, tener una segunda o tercera oportunidad en la vida. Entonces, desde ahí, ¿cierto?, esta nueva ley, como habla Alexandra, lo que viene es a relevar la posición de las personas mayores, ¿cierto?, a relevar a las personas mayores como sujetos de derecho, pero entendiéndolo de una manera más transversal, iguales a todas las personas. Antes muchas veces existían algunas diferencias, muchas veces se entiende que para tratar a una persona mayor debemos ser un poco asistencialistas o tratarlos de manera como si fueran niños, ¿cierto? Y no es así. Tenemos que entender que son personas que merecen respeto y que deben ser tratadas como corresponde, ya sea por su nombre, ¿cierto?, o bien como persona mayor. Entonces, desde ahí, este tipo de instancias son súper importantes, porque en el fondo es una oportunidad única que se tiene ahora en el siglo XXI, prácticamente mundial, ¿cierto?, de ver la temática del envejecimiento o la longevidad, ¿cierto?, como una oportunidad de construir nuevas políticas, de tener nuevos desafíos y dejar de ver este proceso, ¿cierto?, como algo negativo. Correcto. Ahora, Cristian, volvamos también a lo que mencionaba Alexandra en un inicio, 20 años. ¿Cómo notas tú que se ha avanzado en esta temática? Son 2 décadas donde se ha podido quizás perfeccionar un poquito el tema en algunas materias, pero también quienes toman las decisiones han ido pasando, y uno siente también que estos temas no van, digamos, a la par de las actualizaciones en el marco jurídico, digamos, de nuestro país. De repente nos hemos quedado un poquito en el tiempo. Yo creo que ha evolucionado. Mira, ahí voy a tomar un poquito a contrapié el asunto, porque... A ver. Ustedes saben que yo no crecí acá, ¿cierto?
en Francia, durante años, más de 25 años. Y el tratamiento de los franceses con la persona de tercera edad no es lo mismo. Y por eso yo creo que hay una oscilación en la problemática. Por un lado está la protección social, cuidado de salud, cuidado de diferentes tipos, la jubilación, que allá era garantizada, le garantizaba un buen nivel de vida a los jubilados. Hay muchas pensiones organizadas. Oscila entre esa protección social y ahí lo más grave para mí, la marginalidad social. Porque si bien en Europa, lo que yo observaba, los abuelos tenían una protección social que le permitía vivir dignamente de un punto de vista físico y de remuneración, existe una marginación social porque el trato de la familia con la persona de tercera edad no es lo mismo. Más que una infantilización, a veces lo aíslan a la persona de edad, lo olvidan. Y están así, como en todo en los años entre 2005 y 2010, en un verano en Francia hubo un verano de mucho calor, una canícula, mucho calor, temperaturas muy altas, y encontraron muchas personas de tercera edad morir solas, abandonadas en sus edificios del cual eran propietarios, en sus departamentos. Y yo ahí recalcaba, como nosotros éramos chilenos, yo soy papá y mamá chilena, y también vino mi abuela a Francia, yo recalcaba la diferencia con nosotros, que nosotros vivíamos todos amontonados, siempre había una preocupación de mi abuela, que vino, ¿me entiendes? Había algo cultural, un lazo cultural, que yo no encontraba en los franceses. Y cuando a un momento dado mi abuela tuvo que ir a una casa de jubilación, como llaman allá, en Maison de Retraite, porque la operaron y tuvimos que dejarla una semana ahí, fue brutal para mí ir a esa casa de jubilación, porque vi la soledad de la gente de la tercera edad. Y como nosotros íbamos todos los días por obligación, porque mi papá me mandaba a ir a ver a mi abuela, eso que no era su hijo, yo iba a la casa de la jubilación y las señoras de tercera edad observaban que mi abuela era visitada todos los días. Claro. Y lo decían a voz alta. Y al final las señoras terminaban arreglándose para cuando nosotros íbamos a visitar a mi abuela. Quiero indicar con todo esto. Hay un asunto cultural que no hay que olvidar. Y yo creo que a veces el progreso material de una sociedad deteriora ese lazo cultural que tenemos en la concepción de la familia y del lugar de la persona de la abuela y de la tercera edad. No sé si me hago entender. Sí. Y acá además, que se la sube además en el caso de Chile, muchas familias monoparental, los abuelos y la abuela toman un rol fundamental en la educación, en la ayuda de la persona que se queda a cargo del hijo. Entonces, yo creo que todas estas leyes son bienvenidas. Yo felicito el trabajo que hacen porque es un trabajo social fundamental, es un cimiento de la sociedad que tratan que no se debilite. Y yo creo que este tipo de ley, este tipo de normativas son esenciales para mantener un espíritu. Y si nuestra Constitución, en el artículo 1, se indica que el núcleo esencial de nuestra sociedad es la familia, empieza también por ahí. Alexandra, ¿cómo ve la aproximación al cambio cultural idiosincrático, quiero decir, que tiene que haberlo en base a lo que decía Cristian? Porque uno supone que con esta nueva ley, este nuevo marco legal o rayado de cancha, no solamente tiene que haber un avance legislativo, jurídico, técnico, sino también de comprender una sociedad donde los adultos mayores tengan un rol más preponderante. ¿Cómo lo ves tú a futuro, el cambio cultural que supuestamente debiese venir? Bueno, tengo harta esperanza, harta expectativa, no solo porque somos varios los que estamos ya como inmersos en esta lucha para poder visibilizar los derechos de las personas mayores. Hemos creado mesas regionales, existe también, ¿no es cierto?, más bien un congreso que se hace de forma anual, que es el Congreso de Geriatría y Gerontología. Por lo tanto, eso significa que no solo es un tema más, sino que estamos trabajando de forma interinstitucional para poder resolver casos donde muchas veces los tribunales de justicia no tienen la solución, ni tampoco tenemos redes familiares a las que acudir. Eso significa que hoy estamos a través de distintos ministerios juntándonos a poder evaluar qué hacer cuando la persona no tiene familia, no tiene recursos. Hay casos de dependencia extrema, ¿no es cierto?, que necesitan cuidados 24/7. También hay personas con mal de Diógenes, acumulación o factores, ¿no es cierto?, de riesgo como tener muchos animales en la casa. Y cuando se juntan todos estos factores, ¿no es cierto?, de desventaja, como señala la ley, o de vulnerabilidad, que parecen ser casos sin solución, requieren que nosotros nos pongamos a trabajar más allá de lo que quizá hemos sido encomendados. Eso quería hacer una pregunta en ese sentido. Ustedes son de formación jurídica, pero pueden ser brillantes abogadas. ¿Lo son? Pero ahí también hay un trabajo social. Ustedes hacen práctica o reciben talleres, formación, porque también yo creo que hay un aspecto psicológico, porque eres una esponja también a muchos problemas sociales. ¿Cómo hacen con eso? Porque el abogado no está en esa área normalmente, ¿me entiendes? El abogado en el mundo privado es, ya tengo un cliente, voy, gano, estoy una caricatura, pero más así. En cambio, ustedes tienen un rol social fundamental y de esponja de una cierta problemática.
Bueno, la mayoría de los casos no siempre se ganan. De hecho, los menores, yo podría decir que jurídicamente tengo una sentencia acogida, ¿no es cierto?, como la mayoría de los abogados que buscan eso en las distintas materias, sino que muy por el contrario uno trata de lograr algo a propósito de cada causa, y muchas veces eso también depende del criterio del juez de turno en esa causa, también de las redes interinstitucionales que se movilicen. Entonces quiere decir que muchas causas mías se cierran o terminan de manera anticipada, siquiera antes de una audiencia. Tenemos muchas causas donde ni siquiera llegamos a tener una primera resolución porque el tribunal considera que se trata netamente de cuestiones sociales, y ahí es cuando nos tenemos que articular, ¿no es cierto?, con las redes institucionales para poder dar una respuesta, porque nosotros no tenemos quizás el dolor que tiene un hijo abandonado o un hijo que ha sido maltratado por esa persona mayor. En este caso somos funcionarios imparciales, que no tenemos, ¿no es cierto?, esa sensación, y podemos trabajar por la humanidad, ¿no es cierto?, por otro humano, porque de alguna manera entendemos que ese es el derecho que tenemos que prevalecer, la vida, la dignidad, y vivir, ¿no es cierto?, esa última etapa de una manera que nos permita también irnos tranquilos para la casa. Carolina, tu perspectiva del tema, porque de repente uno siente, ¿no?, que algún adulto mayor en esa salida, en esa visita que tiene al asistente social, al abogado, son sus pequeños momentos no solamente de distracción, sino también de socialización. Y como decía Cristian, cargan ustedes también con entregar, ¿no?, un poquito de humanidad en el día a día de ese adulto mayor, un poco más postergado, porque sabemos también que hay un gran número de adultos mayores que son autovalentes, que son autónomos, pero también tenemos ese segmento donde ocupa esa pequeña fracción del día en poder socializar y sentirse nuevamente afianzado, ¿no?, un núcleo. ¿Cómo lo ven? Sí, pues totalmente. De hecho, al menos desde mi experiencia, yo puedo decir, y así siempre lo he dicho, que yo desde que llegué a trabajar con este grupo etario, ¿cierto?, siento que me convertí en una mejor persona, porque en el fondo no solamente hoy me dedico a revisar cosas legales, sino que hoy en día veo a un usuario, ¿cierto?, a una persona como una persona, o sea, como un humano, ¿cierto?, como un humano que tiene derechos, que tiene inquietudes, que tiene preguntas. Las personas mayores muchas veces lo único que desean es que los escuches. Muchas veces ni siquiera tienen un gran problema. Muchas veces lo único que quieren es tener a alguien con quien conversar. Entonces, desde ahí, nuestro rol muchas veces, ¿cierto?, desde el área como de la ley, nos hace ver, claro, quizás un poco más distante, un poco más formal, ¿cierto?, un poco más directa de repente para decir las cosas, pero a mí, desde mi lado y desde lo que me ha tocado a mí trabajar, yo siento que cada día que comparto con una persona mayor, ¿cierto?, es desde de un lado más humano, de un lado más consciente sobre todo, y sobre todo más social. Para mí ha sido increíble que estos más de 5 años que me ha tocado trabajar con este grupo, ¿cierto?, he descubierto desde mi mirada, ¿cierto?, un lado social que desconocía que tenía, y que este trabajo, ¿cierto?, con personas mayores me ha obligado a sacar. Sí. Porque en el fondo no es fácil trabajar con ellos, y no porque ellos no entiendan, sino que por cada persona es diferente. Tú tienes que tratarlo a cada uno de una manera diferente, ¿cierto? Y como dice Alexandra, muchas veces los tribunales lo único que hacen es decir que existe una persona mayor, ¿cierto?, pero no va más allá, no busca realmente una solución integral, sino que muchas veces busca que se vayan a un hogar. Y esa no es la solución. La solución muchas veces no es que sean institucionalizados. La solución muchas veces es activar la red para que esa persona deje de estar en el aislamiento y sea parte de una comunidad. Y para eso están las juntas de vecinos, para eso están, ¿cierto?, los clubes, las organizaciones. Para eso está el trabajo interinstitucional. Por eso es tan importante. Y desde esa forma, ¿cierto?, vemos esta temática de una mirada integral y le damos dignidad a este grupo de personas. Cristian. Mira, yo quiero recoger lo que dijeron, me parece súper importante y quizás no lo tienen tan claro las personas, los televidentes, o inclusive, yo creo que de un punto de vista general, el asunto de el tribunal, su misión es impartir justicia. Básicamente, como lo decía Montesquieu, el juez es la boca de la ley, nada más que eso. Bien que esté a la cúspide socialmente, todo lo que sea, el juez imparte ley, la juez imparte ley. El aspecto social no está a cargo de él. Por ende, yo creo que lo que subraya es muy pertinente, y de hecho yo creo que debería profundizarse el estudio de aquello, que si el juez no puede impartir justicia, te va a decir, no, esto es temática social y no me corresponde. Y de algún modo tiene razón. Por ende, lo que hay que hacer es fortalecer la sociedad organizada, la sociedad civil, la junta vecinal, el sistema institucional,
la red de protección, porque si tú dejas una persona de tercera edad sola, se cae mucho más fácilmente que una persona activa. Entonces hay que crear una red para sostenerlo. Eso no significa que no sea autónomo, pero debe tener una cierta ayuda, y eso depende también mucho del Estado y justamente de los políticos. Y si estamos poniendo tanta atención a los animalitos, que está bien, lo entiendo, ¿por qué no ponemos más atención a la persona que justamente es el origen de una familia al fin y al cabo? Y yo creo que hay otro dicho. Un tipo, Tocqueville, cuando viajó a Estados Unidos antes de la Revolución, estoy hablando del siglo XVIII, dijo, muéstrame tus cárceles y yo te diré qué sociedad eres. Bueno, retomemos esas palabras. Muéstrame cómo tratas la tercera edad y yo te diré qué sociedad eres. Y yo creo que en el caso de Chile no olvidemos, porque la famosa imagen de la abuelita, del abuelito, está muy implementada, entonces hay que cuidarla. Entonces, si la justicia no puede ir más allá en el trabajo social, hay que hablar del financiamiento del Estado y de cómo ayuda ese sector. Sucede a veces también, Alexandra, que, como decía Cristian, haciendo un análisis más sociológico, ¿no? De repente es más fácil caer o es más cómodo sentarse en esa sillón del asistencialismo, del paternalismo con los adultos mayores, antes de darle un rol más activo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando uno revisa los principales lineamientos de esta nueva ley integral del adulto mayor, hay un apartado que me parece bien interesante, que es ir entendiendo el proceso de envejecimiento. No solamente poner el foco en la vejez como concepto, sino que en el proceso que a ti te lleva, una de las etapas también más duradera y más dura, haciendo un juego de palabras, de la vida. ¿Cómo lo ves también en suma para que nos vayamos a la pausa? Bueno, hoy vivimos más y eso es una realidad, ¿cierto? Por eso también se establece como personas mayores de la cuarta edad para reconocer esa realidad país. Y a propósito de aquello, entendemos que las personas mayores tienen una vida útil en el sentido de seguir trabajando mucho más extensa. Por lo tanto, creo que acá lo que hay que dejar de pensar es que la persona tiene solo valor en cuanto es útil o productivo. Porque muchas veces creemos que, ¿no es cierto?, la persona mayor hasta que se jubila, ¿no es cierto?, nos resulta de alguna manera autovalente o le sirve un poco al sistema. Acá el cambio de paradigma es entender que una persona de la tercera o de la cuarta edad puede seguir siendo, ¿no es cierto?, una persona activa desde el punto de vista del deporte, de lo que significa generar recursos, puede emprender, puede hacer todo lo que una persona cualquiera puede realizar. Por lo tanto, es el cambio de paradigma y entender también, ¿no es cierto?, que las personas mayores hoy están en gerencias, están en la medicina y uno las respeta como personas de alto valor, ¿no? En el cuánta experiencia, cuánta trayectoria, cuánto reconocimiento le podemos dar a eso que a lo mejor no tiene un valor económico, pero que debe ser reconocido por nuestro país como relevante y como importantísimo. Entonces yo creo que por ahí va tratar de hacer este cambio de switch no solamente desde nosotros como sociedad, sino también desde la empresa privada, desde la parte estatal y evidentemente que la misma persona mayor se pueda reconocer a sí misma como una persona totalmente plena y capaz. Muy bien, nos vamos a la pausa y tras el corte nos metemos de lleno en las nuevas voces, la actualización un poquito del tema de los deudores, de los morosos referente al CAE, cómo han reaccionado también desde el mundo político, qué ha dicho la oposición, qué han dicho también desde el gobierno en este empuje de una iniciativa que se sigue culpando al gobierno anterior. Volvemos. Pausa. Ya regresa Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso, seguimos. A ver, la Tesorería General por estos días, desde la semana pasada, inició el retiro de dineros en las cuentas y embargos también de propiedades de los deudores y deudoras del CAE. Esto ha generado un quiebre absoluto, bien lo sabemos, en la opinión pública y en la discusión política referente a este ítem de conversación por una promesa incumplida del expresidente Gabriel Boric y también la mano dura, comillas, del presidente actual de nuestro país, José Antonio Kast. Ahí se dividieron un poco las aguas en esas dos visiones. Hay que mencionar, entre otras cosas, Carolina, te cedo la palabra también, que en la última encuesta CADEM de este fin de semana, el 54% de los chilenos aprueba que la Tesorería General embargue cuentas bancarias a deudores del CAE, siempre y cuando esas personas ganen actualmente más de 3,5 millones de pesos. Bastante más arriba de lo que muchos chilenos ganan en el promedio, clase media, sueldo, digamos, salario mínimo. ¿Cómo lo ves tú para que sigamos desglosando un tema que viene siendo un dolor de cabeza desde la semana pasada? Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con algo muy valioso que es uno de los patrimonios que tienen los estados, que es la confianza. Para algunos esto, ¿cierto?, ha faltado la confianza, tanto en el
en el gobierno anterior, ¿cierto? Y también posiblemente en este nuevo gobierno que permite esto de el embargo de las cuentas bancarias. Es un gran tema porque en el fondo acá tenemos temas que son políticos, temas que son económicos, temas que tienen que ver con las personas, con las confianzas, con el secreto bancario, ¿ya? Que no es algo que se pueda hablar tan simple. O sea, hay muchas cosas que están involucradas acá. Se entiende que existe una deuda. Claramente, yo creo que ninguna persona en la vida, ¿cierto?, quiere ser deudor, o quiere ser moroso, o quiere dejar de pagar un crédito o una deuda. Yo creo que quien está en esa posición y en esa calidad o en esa situación jurídica es porque claramente enfrenta un problema económico. Entonces, desde ahí, esto que se ha dado, ¿cierto?, y que ha sido tan revolucionario, el tema del embargo de las cuentas, claro que es algo que en el fondo ha transgredido la confianza para muchos. Y la confianza, como dije, ¿cierto?, es uno de los grandes patrimonios que tienen los estados y las personas. Carolina, pero el argumento de las personas que dicen que igual no hay que perjudicar a la gente que sí pagó la deuda, ¿no crees que cancelar esa deuda igual hay una contradicción con el hecho de respetar el obrar de los que sí la pagaron a tiempo? Yo creo que hay que distinguir, porque claro que hay personas que lo pagaron y están en todo su derecho de exigir que el resto lo pague, pero también hay que estar en la situación de cada ser humano. O sea, no creo que todos hayan dejado de pagar porque sí. Sí, hay personas que claramente han dejado de pagar por no querer pagar, lo tenemos súper claro. Hay gente que demuestra y denota una vida de privilegios y un montón de cosas y no paga el CAE, lo tenemos claro, pero yo no voy a esas personas. Yo voy a la generalidad, hablemos como de globalmente, ¿cierto? Quien debe el CAE, yo asumo que lo debe porque no puede pagarlo. Ahora, hay personas que claramente lo deben porque no han querido nunca pagarlo. Y hoy en día se le está viendo mermado el bolsillo, ¿cierto? Las cuentas corrientes y, por supuesto, el patrimonio. Eso duele y afecta. Pero yo creo que entonces desde ahí estas temáticas tienen que verse de una mirada integral. Bueno, la Corte de Valparaíso siguió tu razonamiento, Esa digamos. línea, claro, siguió esa línea. Y impidió justamente lo que ya se había realizado. Sí, sí, justamente ahí lo estamos viendo en ese titular para darle un poquito más de contexto. Esto fue el fin de semana, esta noticia reciente. A ver, Alexandra, si nos remontamos también al inicio o a los orígenes de esta ley, la 20.027, que es la Ley de Financiamiento de Educación Superior, uno entendería que inicialmente buscaba este crédito social que fuera pagado rápidamente por los profesionales una vez fueran titulados. Tenía inicialmente quizás un espíritu medio social, terminó desviándose, parece, en el camino y hoy estamos netamente desde lo económico. ¿Cuál es tu aproximación al tema? Bueno, tratando también de mezclarlo con lo primero que tú mencionabas, Sí. se ha dado en la opinión pública una suerte de ahí de rencilla, no sé si lo han visto, donde vemos a un grupo de personas atacando a los deudores, lo Sí. cual es interesante de mirar, preocupante también, porque claro, las personas se ponen en una situación de superioridad para poder decir, yo lo he visto de manera muy agresiva en los comentarios, Superioridad moral, como casi. toma chocolate, Sí. paga lo que des, Sí. ¿no? Y de repente llama la atención cómo esto mueve una u otra cosa, ¿no es cierto?, en el interior de cada persona. Y lo que me parece a mí también interesante de mirar es que acá la discusión jurídica, que es respecto a la cual yo me puedo pronunciar, todavía está en tránsito. O sea, hay una diferencia de criterios entre el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Ahí veíamos, ¿no es cierto?, una Yo por eso, imagen. Alexandra, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Hacia dónde tú te inclinas? ¿Más de un lado o del otro? Complicado. Porque no estudiaste el tema, entonces. Mira, mi opinión a lo mejor va a ser media neutral en el sentido de que por supuesto que hay que dar cumplimiento al pago, eso jamás nadie yo creo que lo podría discutir, pero la discusión está en cómo vamos a cobrar esas deudas, no está ¿Qué en si la mecanismos se deuda utilizar? debe ser cobrada o no. Y desde ahí venimos los abogados, más que opiniones personales, yo te puedo decir que los abogados lo que se está discutiendo es si efectivamente se puede utilizar, ¿no es cierto?, el procedimiento especial de cobro que utiliza Tesorería para cobrar impuestos o debe ser cobrado estos dineros a través de las reglas generales. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los abogados podría decir que considera que lo que ha hecho, ¿no es cierto?, en este caso la Tesorería General de la República es ilegal, que acá lo que se debiese hacer es primero respetar, ¿no es cierto?, la inembargabilidad de las remuneraciones y en segundo lugar también entender que esto debe ser tramitado como un procedimiento civil y no como un impuesto.
Entonces, ahí es donde está la discusión. Las Cortes de Apelaciones en un primer momento, tanto Arica como Valparaíso dijeron, ok, no, se suspende, pero ¿qué pasa? Luego esto se va a la Suprema y la Suprema dice, está todo perfecto, pero viene un ¿no es cierto? Recurso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, a diferencia de otras ocasiones donde el Tribunal Constitucional con la Suprema han chocado en opiniones, ahora le dice a la Suprema, suspenda, pero explíqueme también por qué usted no dio cumplimiento a lo que yo ya había resuelto. Entonces, claro, en este momento los abogados no podemos dar ciencia cierta de qué es lo que va a ocurrir, pero sí, obviamente también hay algunas opciones para quienes han sido embargados cuando lo que se le ha embargado en la cuenta corriente corresponde exactamente a sus remuneraciones. Cristian, también otra aproximación al tema, porque la semana pasada cuando lo abordamos, dijimos en este panel con nuestros invitados de ese día puntual, que este tema se ideologizó y se politizó más de la cuenta. Desde que un presidente justamente hizo suyo, hizo propio, digamos, una discusión tan larga como el CAE. Hay que decir que en horas de hoy, un grupo de diputados y diputadas de oposición entregaron una carta formal al presidente José Antonio Kast exigiendo frenar inmediatamente los cobros del CAE y catalogaron esta medida como una desproporción inaceptable. ¿Quién escribió esa carta? Un grupo de oposición, de diputados de oposición. Mira, justamente, ¿cuál es el gran interés de invitar a abogadas? Es que justamente había que concentrarse en el aspecto técnico, porque en realidad está tomando una vertiente absolutamente política el asunto. Tiene muchas dimensiones este tema. Y yo creo que está bien que la oposición escriba eso, pero también yo creo que diputados de derecha también pueden decir si también su clientela electoral son gente de clase media que se ve golpeado por eso. Acá es un asunto social transversal, no es un asunto se ha polarizado político. Mucho el tema, de manera muy binaria, digamos. Y también está ese asunto de las personas que son dueños de la verdad y la moralidad y que están diciendo, no, como el tipo no paga, yo pagué, tú no pagaste, tú eres culpable. Ya. Exacto. Pero ¿cuál es la idea en base a la discusión que se plantea acá? Que si el Tribunal Constitucional está hablando con la Corte Suprema, que están revisando lo que hizo Contraloría, es que hay un asunto absolutamente técnico acá. ¿Y cuál es yo creo, lo medular que se nos plantea y que hay que resolver? ¿Cómo se paga la deuda? Nada más. Porque hay un asunto que no se habla. El CAE tenía tasa de interés absolutamente de usurero. He exagerado ¿cómo decir? La tasa de interés que tenía, que la gente se endeudó, con cuál la gente se endeudó. Yo encuentro que ya es grotesco y yo creo que está roza lo legal también, ¿no? Porque al final la gente termina pagando sobre todo intereses y ya la cosa se fue. Por ende, yo creo que debería haber no una mesa redonda, no una mesa de trabajo, pero algo ejecutivo un poco más, a corto plazo, para que se dé una solución razonable en esto. No le puedes dar toda la razón a los bancos. No puedes darle toda la razón, es imposible, porque no tienen toda la razón. No puedes darle toda la razón a la gente que nos dice no voy a pagar, tampoco. Entonces encontremos el justo medio. Baja los intereses, ¿qué esfuerzos pueden hacer los bancos? ¿Cómo puede hacer presión del poder público sobre los bancos para que también hagan un esfuerzo? Pero encontremos la solución que más allá de lo legal o del juego del lobby, que sea razonable y que envíe una señal a toda la sociedad. Porque reitero, para mí el sistema de financiamiento de la educación en Chile, sobre todo superior, los bancos estaban metidos. Por eso viste crecer numerosas universidades que no entregaban educación de calidad porque servían a endeudar a mucha gente y a darle diploma en cambio de endeudamiento. Eso fue aumento de la lógica. Entonces, yo creo que ahora pongamos un freno, hablemos del problema en sí. Tú no puedes congelar, yo creo, y con esto termino, el sueldo de una persona sin su opinión, porque hagamos un paralelo con el mundo entero. ¿Cuándo tú puedes congelar una cuenta bancaria por parte del Estado así a una persona? En caso de guerra, veamos lo que le pasó a los rusos que tenían cuentas bancarias en Inglaterra. Empezó la guerra en Ucrania, intervinieron. Acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de un tipo que espera su sueldo, recibe su sueldo, va a sacar al banco, quiere pagar y no hay nada encima, no tiene más nada en la cuenta. Acá referamos entonces hay que referirse a la Constitución. Si tanto defiendes la libertad empresarial, sobre todo el sector de derecha, es porque hay una remuneración, ¿cierto? Entonces tú vas a defender la libertad empresarial, pero permítese a los bancos que intervengan así cuando se les plazca. Y lo otro, me hablas del secreto bancario, toda la derecha se opone a que se divulgue el secreto bancario, pero sí a los pobres o la clase media puede intervenir los bancos cuando se les plazca. Exacto. No. Entonces, también razonabilidad, y yo creo que acá el discurso no ha sido razonable por el momento, y yo creo que por una vez hay que hacer intervenir abogado para que sea. la palabra al abogado. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué semana intensa, Carolina, cuando hablamos del levantamiento del secreto bancario, empates técnicos en el Congreso, nadie define nada, las aguas están muy agitadas
y también tenemos tema CAE. Mira cómo se van entrecruzando. Tú recién hiciste un nexo o un paralelo entre esos dos temas. Buscar mecanismos. Hoy escuchaba a una diputada del Partido Comunista, la señorita Serrano, ella decía, mira, yo voy a ingresar a un proyecto de ley al Congreso que se llama sueldos protegidos. Básicamente es una alternativa viable, según ella, como autora, para que el Estado, o en este caso la tesorería, no pueda sacar ciertos montos, blindar un poquito, blindar el sueldo de esos trabajadores profesionales jóvenes. Y también algunos decían, ¿por qué no el Estado acuerda algunos convenios, no hace alguna firma con esos deudores, cosa de tratar de darle digamos, una salida más amigable a esas personas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué mecanismo quizás se te ocurre por ahí? Sí, yo creo que a veces siento yo que la gente quiere solucionar todo con nuevas leyes. Y a veces no es necesario crear nuevas leyes. Mira, a veces es buen punto. necesario ¿Ya? tener un estudio preciso, ¿es cierto? Y saber realmente de qué estamos hablando, la ley de los bancos, el secreto bancario, las cosas que son embargables, las que no, cuándo algo privado se puede meter, ¿cierto?, en tu banca, en tu cuenta corriente. Entonces, yo creo que más que empezar a crear nuevas normas y nuevas leyes y gastar tantos recursos públicos en eso, Claro. empecemos a mirar todo lo que tenemos de manera equilibrada. Sí, pero tal piso. Empecemos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. ¿Nos vamos a regir por las leyes especiales o por las leyes generales? Porque si son por las leyes generales, el sueldo no es embargable. Entonces, desde ahí hay una dicotomía tremenda, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a mirar esta temática? La ley de los bancos, los tribunales, que no son los tribunales judiciales, ¿cierto? ¿Cuáles son las leyes que vamos a regular? Yo creo que en verdad no es necesario crear una nueva ley para solucionar esto. Yo creo que es necesario que se siente la banca privada, se sienten los políticos, se sienten el presidente y los eruditos de estos temas, ¿cierto? Y empiezan a conversar desde lo que No, tenemos. y representantes de la sociedad Y por civil supuesto, los representantes Que de no la, sean los de la políticos. sociedad civil, que Sí. no sean los políticos y que sean personas que se encuentren en situaciones como estas, porque no todos los ciudadanos están en la misma situación, ¿cierto? No es que se le vayan a embargar los sueldos a todas las personas, se le Claro. están embargando los sueldos a personas que esperaban su remuneración, que trabajaron todo el mes y que llegaron a ver su cuenta corriente y no tenían un Cero. peso. ¿Y cómo es posible que te dejen en cero? O sea, eso es algo además que podíamos hablarlo como inconstitucional. O sea, me están sacando todo mi dinero. ¿Yo con qué vivo durante el mes? ¿Qué pasa a la mujer que es soltera, que tiene hijos, o la mamá? ¿Qué pasa, cierto, a las personas que ayudamos a otros? Entonces, yo creo que más que empezar a crear nuevas normas, que le encanta a Chile crear nuevas normas, Sí. empecemos a trabajar con lo que Empezar la tenemos. creación. Empecemos a integrar a personas de la sociedad civil. Empecemos a hacer mesas que tengan sentido de verdad. Sí, con Eso. abogados. Con abogados, por supuesto. Alexandra, ¿cómo ves la evolución, al menos en el corto plazo, de este tema, que es básicamente una problemática a esta altura? ¿Cómo lo ves, el desarrollo de esto? Bueno, si tú revisas las redes sociales va a haber diversos abogados, por lo menos orientando a las personas que han sido embargadas acerca de cómo proceder. También hay otro tipo de colegas que están dando incluso consejos para efectos de no ser embargados. No sé si lo han revisado, pero poder tener o elegir por el derecho a decirle a tu empleador que no te pague, ¿no es cierto?, con esta transferencia, sino que lo haga a través de pago en efectivo, pago en cuentas distintas a las típicas de los bancos que están regulados por la Comisión Mercado Financiero, por ejemplo, no sé, Tempo, Mercado Pago, Sí. hasta he visto Cheque, Vale Vista, todas esas posibilidades también. La posibilidad que tienen las personas embargadas de ir a la tesorería y señalar lo que me embargaron es mi remuneración, demostrándolo con tu liquidación de sueldo, 1 millón y tanto, 1 millón y tanto. Ahora, en teoría, lo que señaló la tesorería era que las cuentas que iban a ser embargadas eran de aquellas personas con deuda, pero que ganaban sobre los 3.5 millones, Sí. ¿cierto? Y esto, de acuerdo a lo que hemos visto también en las noticias, no se ha cumplido, se han embargado a personas que ganaban menos, incluso se ha señalado que se han embargado a personas que sí estaban pagando. Correcto. Por lo tanto, parece ser que este filtro no funcionó muy bien. Y lo que dice la tesorería es que finalmente ellos tienen un crédito preferente, pero ¿cuándo fue la última vez que tú pudiste ver un embargo directo a cuentas corrientes? Eso no se ha visto ni siquiera jamás, ¿cierto? Con las grandes empresas. Entonces, lo que decía Carolina es importante. Y es por eso que los diputados también intentan esta modificación de la 20.027 a través de este proyecto de ley, quizás obviamente tratando de
tirar un salvavidas de plomo a los deudores, porque lo que hace este proyecto de ley es decir, miremos la situación real financiera de los deudores al momento de cobrarles, porque podrían ser padres, madres que tienen niños a su cuidado, porque podrían ser personas que tienen a cargo a personas en situación de discapacidad, etcétera. Entonces, yo creo que acá lo que se da es como una indignación un poco de la gente de ver cómo se trata a las empresas o a las grandes deudas, lo vieron ahora en las noticias, ¿no es cierto?, estos perdonazos de millonarias deudas ante tesorería, mientras que a la persona común y corriente lo dejamos en cero sin ningún tipo de escrúpulo. Correcto, Cristian, con tu reflexión nos vamos al corte. Bueno, voy a ser breve. Mira, yo diría que con esta intervención de los bancos, como lo dijo Alexandra, el asunto es de hoy en día cómo evitar que el dinero llegue a la cuenta donde siempre llegaba. Hay que tomar aplicar el principio de prevención. No se paga en efectivo, mejor. Y yo creo que acá hágale pensar en algo. Si ahora todo se transforma en criptomoneda o en moneda virtual, le da mucho más poder a los bancos para poder intervenirte. Claro. Así piénsenlo. Quizás tiene un sentido que nadie lo dice de todos llevarnos hacia la criptomoneda. Supuestamente tampoco se podía embargar, y también eso es falso, porque durante la guerra de Estados Unidos contra Irán se intervinieron, el Estado de Estados Unidos pidió en el mundo de la criptomoneda de intervenir a fortunas que tenían mandatarios de Irán. Entonces no es tan autónomo tampoco la criptomoneda. Piensen en aquello. Entonces siempre quizás el efectivo, el viejo efectivo, el anciano efectivo, quizás todavía sigue sirviendo. Es una señal. Y los otros, me dio la impresión, como hubo muchos errores en la aplicación de esta normativa, me da la impresión que el gobierno se dio prisa en intervenir acá. El famoso ministro de Hacienda. Y le está enviando, para mí, señales a su electorado. Ahí es mi minuto comunista, ya que le encanta escribir eso en los comentarios. Que sea la baja de impuestos, que sí o sí le baja a la grande fortuna los impuestos que pagan al Estado. Y esta señal es una señal enviada a los grandes bancos. Y yo le hago una pregunta. ¿Quién está detrás de los grandes bancos en este país? Detrás del Banco Falabella, detrás de los diferentes tipos de bancos. Todas las grandes familias chilenas. Luxich, el empresariado. Mate, el gran empresario. Y miren cuándo pone aplicación el gobierno. ¿Cuándo se da prisa en intervenir? Cuando muchas veces esas medidas le convienen a un sector que siempre está detrás, fíjense, de las principales medidas que está tomando este gobierno. Nos vamos a Alexandra, por favor. Solamente es importante recalcar que uno no está llamando al incumplimiento, No, porque de para repente nada. cuando uno da estos como tips, sino que más bien dar a entender de que esas son las posibilidades legales que tienen los deudores, Sí, claro. porque la tesorería también ha señalado que ahora va a comenzar a embargar bienes inmuebles, por lo Por tanto favor. no solo Sí, es sí. evadir, ¿no es cierto?, el pago a través de las remuneraciones. Bien la aclaración, pero Ponerle otro nombre lo que Hay que tener cuidado porque ya están, ¿no es cierto? Sí, a buen Se viene el entendedor. Colchón Bank. Muy de bien, nuevo. nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos de lleno en los distintos casos y los escenarios que tienen muy complicada la imagen personal y política de la senadora Camila Flores. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta junto a ustedes haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos vamos a meter en el caso de la senadora Camila Flores, que por estas últimas semanas ha arremecido la opinión pública, también el espectro político, y lo vamos a dividir en 3 subtemas para darle más contexto a todo lo que está involucrando la figura de la congresista. Primero, la acusación por la denominada cuota Flores, una devolución que ella supuestamente habría exigido a sus asesores en cuanto a los pagos que justamente le caían como remuneración. Una parte de eso tendrían que habérselo devuelto. Esa práctica o ese mecanismo potencialmente podría configurar un fraude al fisco, está siendo investigada. Segundo punto, una demanda civil en su contra por el no pago de servicios a una imprenta. Se habla de 18 millones de pesos por servicios de impresión de 40.000 imanes y, digamos, algún tipo de panfleto, de folleto alusivo a su campaña electoral del año pasado, que terminó después a la postre llevándola al Congreso, a la Cámara Alta. Y un tercer punto, por estos días, una acusación contra su expareja, Percy Marín, por la filtración de imágenes y videos de índole sexual de ambos cuando todavía eran pareja en su vivienda. Carolina, comienzo contigo. ¿Cómo ves también este halo de situaciones que van volviendo la figura de la senadora? Grandes temáticas, súper importantes, la verdad. Y partamos como por el principio. O sea, hoy en día ella está siendo investigada por un posible cierto fraude al fisco, lo que me parece que es algo que procede si es que efectivamente ella cometió algún ilícito y que tenga que ser investigado siendo ella autoría, ¿cierto? Yo creo que no tenemos que confundir las temáticas, o sea,
una cosa es lo que ella pueda estar pasando dentro de su esfera íntima y otra cosa es lo que ella pueda haber hecho, ¿cierto?, erráticamente o con intención o no, desconozco, dentro de sus funciones como senadora. Luego tenemos también esta otra investigación o acción legal, ¿cierto?, que la acusan como casi de estafa, ¿cierto?, por 18 millones. Me parece que si ella realmente, ¿cierto?, solicitó un servicio y después no lo pagó, claramente tiene que iniciarse una acción y claramente tiene que pagar lo que debe, ¿cierto? No hay discusión con eso. Y luego, la tercera temática, que no es menos importante y que tiene que ver en definitiva con la persona, con su intimidad, con su fuero personal, con el ser mujer en este caso, ¿cierto? Y sentirse vulnerada por la exposición de imágenes que hayan sido no con la intención, hay una no autorización por parte de ella para exhibirlas, ¿ya? Sean que hayan sido imágenes que se sacaron de cámaras o que se hayan publicado desde compartir de un teléfono. Yo siento que ahí uno tiene que distinguir porque en el fondo las personas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de forma libre, tenemos derecho a vivir nuestra intimidad de forma libre. Si yo quiero enviar fotografía a 100 personas, es algo mío, que tiene que ver con lo que yo quiero y lo que yo estoy haciendo dentro de mi libertad, ¿cierto?, sexual, personal. Y que no tiene que ver, en el fondo, con que el que yo comparta imágenes con cierta persona le da derecho al resto a replicar y compartir esas imágenes. Entonces, vemos acá que de repente hay casi no sé, como que se categoriza muchas veces a las mujeres por estos actos, ¿cierto?, de compartir imágenes, videos privados, lo que quieras compartir, ¿cierto? Casi las catalogan como libertinas o como personas que con poco pudor, ¿cierto? Y que ella es autoridad y que cómo es posible que haga ese tipo de cosas. No tiene que ver con la profesión, no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la persona. Y desde la persona es que nos tenemos que respetar como ciudadanos y como sujetos de derecho. O sea, todos tenemos derechos a vivir de forma libre y no tenemos que ser cuestionados por las fotos, imágenes, videos o lo que queramos hacer con nuestra intimidad. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que separar las aguas. Se confunden, pero tenemos que tener el criterio de poder distinguir lo que ella hizo, los delitos que cometió, se están investigando y si es que es culpable, tiene que cumplir una pena. Y luego ya tiene todo la otra temática que tiene que ver con la esfera personal e individual. Alexandra, ¿cuál es tu aproximación al tema? Entendiendo también que obviamente tiene una caja de resonancia más fuerte, es una alta autoridad de la República, se había involucrado en polémicas años anteriores también, últimamente también había emitido una serie de juicios, declaraciones contra colectivos feministas, contra algunas leyes que protegen la violencia de género contra la mujer y ahora es ese mismo, digamos, ambiente el que la debiese, digamos, proteger o resguardar frente, por ejemplo, este último punto de la difusión de imágenes no consensuadas, entendiendo que la Policía de Investigaciones llegó hasta la casa de su exmarido y encontró una concordancia entre los videos que estaban en algunos dispositivos móviles y los que se habían también divulgado en algunos portales. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que reconocer, ¿cierto?, que en este último periodo de tiempo, la senadora, que es de una tendencia política conservadora, que ha tenido esta afirmaciones no precisamente feministas, ha sido denunciada, ¿no es cierto?, está en investigación por delitos como fraude al fisco, por el incumplimiento de las obligaciones, pero también ha denunciado en este contexto violencia intrafamiliar en contra de su marido, ha sido demandada por un divorcio culposo, ¿no es cierto?, en virtud de la infidelidad que se le señala haber sido o que ha realizado, en teoría de acuerdo a su exmarido, y por último también es víctima hoy, ¿no es cierto?, de violencia digital. En este escenario complejo, lo que parece ser contradictorio es lo que ella siempre ha afirmado, precisamente un poco en contra del feminismo y en contra de la ley 21675, que viene a prevenir, erradicar y sancionar, ¿no es cierto?, la violencia en contra de las mujeres. Y hoy es esa misma ley quien la protege a ella, ¿no es cierto?, a través del artículo 161D, que ordena incorporar al Código Penal, donde lo que se sanciona finalmente es el que sin autorización expresa, en este caso preciso de Camila Flores, envía, difunde, publica, ¿no es cierto?, un registro de ya sea de imágenes, de sonido, en donde se representa una acción sexual
que involucre a otro o imágenes íntimas de connotación sexual. Y es lo que, ¿no es cierto?, esas imágenes dan cuenta, o sea, de una relación además extramarital, ¿no es cierto?, donde se da cuenta de una infidelidad, pero de manera muy misteriosa y que se señala que habría sido, ¿no es cierto?, su ex marido quien las difunde. Viene esta manera de perjudicar su honra, perjudicarla en su calidad y condición de mujer, de madre, y también obviamente en un contexto político que no podemos desconocer. Correcto, Cristian, por favor. Me voy a colgar del último contexto político que no hay que desconocer, no es primer plano ni el escándalo de la, De la semana pasada. Escuché, de hecho lo vi el primer plano el último viernes de un punto de vista periodístico. Y entrevistaban a las nanas y dijeron muchas cosas que yo creo que no van en favor de Camila Flores. Mire, quisiera retomar de dónde nace el concepto de porno revenge, que es un hecho trágico en Italia. Una joven que le gustaba grabarse cuando tenía sexo con sus parejas, su pareja, por picado, en buen chileno, difundió una vez que terminó con él esos videos. Y ella durante el acto dice una frase y esa frase después se transformaron en Logan en la calle gritando, paran de gritarle lo que ella decía en el video. Tan así fue el acoso que terminó suicidándose. Antes fue al tribunal. Demandó a los que divulgaron los videos y las páginas web pornográficas y también lo difundieron, que retomaron eso, además gratuitamente. Y finalmente el juicio le dio razón, pero la obligó a pagar 20.000 euros a las páginas web de los sitios porno porque ella había dado su consentimiento en la grabación. Eso llamó una reformulación de la norma y se le puso mucho más énfasis a lo que concierne el porno revenge, la venganza pornográfica. Y yo creo que eso tuvo un eco internacional y hasta acá en Chile. Camila Flores se opuso a todo eso, quisiera decir, y además nunca mostró una solidaridad con las mujeres de otro partido que ella. Recuerdo cuáles fueron sus opiniones acerca de lo que pasó durante la dictadura, con los detenidos desaparecidos que tiene una foto, y con una mujer que fue violada, y ella tuiteó que cómo ella se puede recordar una violación después de 40 años. Es decir, no hay que ser muy fina para escribir eso. Por ende, debe protegerse la intimidad. Cada uno es libre, como dijiste, de tener la actividad que quiere. Si mi intimidad es lo más precioso que yo tengo. Eso dicho, acá yo, Camila Flores, porque también es política, pero otro tipo de política, es muy política en su asunto y siempre estuvo en la polémica. Sí. Siempre es una polemista. Su participación en Sin Filtro, y miren su trayectoria. Lo que le está sucediendo hoy día a mí no me sorprende tanto. Además, defendió la ala conservadora como loca. Mira cómo están con su marido. ¿Dónde está el aspecto conservador ahí? El valor familia. Y otra cosa, todo lo que indicaste, Alexandra, agrega con quién engañó su marido, que un tipo que era de fitness y de la noche, lo contrató como asesor. 3,5 millones le está pagando ahora por mes. Es decir, ¿dónde está la austeridad y el conservadurismo ahí? En todo caso, primer plano se equivocó porque no el mejor pagado del Senado es el asesor de Paulina Núñez, el mejor pagado, Marcos Luza. También podemos investigarlo porque igual es sorprendente que gane tanto. El asunto es, eso dicho, hay una cosa comunicacionalmente que quisiera subrayar. Ella es muy viva desde un punto de vista comunicacional. Y si el marido divulgó esa foto, tiene que ser sancionado. ¿Ya? Pero la comunicación hace parte de la actividad política y es muy difícil por una persona que analiza la política que a veces no se mezcle la crítica a una persona con el hecho de que sea mujer. Y acá, reitero, con Camila Flores se le está atacando su táctica comunicacional. Y yo creo que puede haber una táctica comunicacional detrás de eso. Y eso no impide no condenar lo que concierne el porno revenge y la protección que ella merece a pesar que haya votado siempre en contra. Pero, por ejemplo, yo acá en la región he criticado muchas veces, bueno, porque hay mujeres en el poder. Hubo una polémica con la de Sierra Gorda, con la alcaldesa de Sierra Gorda. Sí. La dejé hablar con su argumento, pero ella también tomó el argumento de la misoginia para no hablar tanto del asunto. Y recuerda que el día que yo vine acá, yo la dejé hablar y yo no respondí sobre aquello. Por ejemplo, tengo el caso de Katy López. Yo además la conozco a Katy López. Yo fui muy duro con ella en mi crítica. Pero también hay que reconocer que hay un problema comunicacional con Katy López. Por ejemplo, y quiero tomar eso, este fin de semana, salieron dos muy buenas noticias en relación con su actividad. Acá va a haber un centro de formación, de capacitación de carabineros. Sí. Luego se habló de la incautación de no sé cuántas toneladas de droga. Ella aparece en esa foto, está ahí, pasa el fin de semana, puras buenas noticias, portada, no saca provecho de aquello. Sabiendo que, discúlpeme, hoy en día a nivel comunicacional ellos están muy bajos. Salen dos tremendas noticias así. Lo que yo critico acá es decir,
tiene que la delegación presidencial sacar mucho más provecho de aquello. Y acá hay un problema de manejo político y de manejo comunicacional. Ella ahí debería ser, de algún modo, comunicacionalmente un poquito más Camila Flores. Y acá no resulta. Entonces, yo digo, hay un problema en la delegación. No toda la política es comunicación, pero mucho de la política es comunicación. Y cuando se le critica el actuar un eje comunicacional, es su actuar político, no su condición de mujer. Y acá yo creo que este fin de semana ha sido otra prueba que está trabajando, está teniendo resultados, pero no sabe comunicar. Quizás no es contra ella el ataque, es también con su equipo comunicacional. A momento pónganse Correcto. las pilas. Y yo creo que hay un ejemplo de que la comunicación es importante y la crítica no es hacia la persona, sino hacia el cargo de algún modo y lo que ella realiza dentro de eso. Correcto. Estamos caminando ya hacia la parte final del capítulo. Le damos también un minuto a nuestras invitadas para que puedan entregar una reflexión final, una idea fuerza de lo que guste dentro de lo que hablamos en este episodio de Pulso. Carolina, comenzamos contigo. Bueno, primero que todo, decir que hoy en día, ¿cierto? La revolución más potente que tenemos no es la tecnológica ni la digital, sino que precisamente la visualización de la longevidad. Sí. Y por eso, ¿cierto? Es que son súper importantes estas temáticas que tratamos hoy. Es muy importante que sigamos reconociendo a nuestras personas mayores, que no se quede simplemente en una conmemoración, en un día específico, sino que sea algo que lo veamos todos los días y lo podamos hacer presente día a día, pues todas las personas, todos nosotros vamos envejeciendo y todos vamos a llegar a esta tercera y cuarta edad, ¿por qué no? Y quizás el día de mañana una quinta. Y para cerrar también este tema de Camila y todo esto que se estaba hablando, yo creo que la dignidad, la intimidad y la libertad individual y personal no tiene que ver con los colores políticos. No podemos politizar este tipo de instancias. Una cosa es los delitos y las malas acciones que se puedan cometer y otras cosas son las faltas, ¿cierto?, a la moralidad y a la intimidad y a la libertad individual y personal que tiene cada persona y sobre todo las mujeres. Perfecto. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina. Alexandra, por favor, idem. Bueno, como siempre, agradecer el espacio para poder llegar a la gente. Me llama la atención que al día de hoy muchos adultos mayores todavía desconocen que existe esta nueva ley que los favorece, que salió publicada el 1 de junio. Por lo tanto, acá lo que hacemos es aprovechar ese espacio como redes interinstitucionales, trabajar no solamente de lo que significa lo jurídico, sino que también ir a la calle. Nosotros hacemos mucho trabajo en terreno, sí, hacemos trabajo en red y qué bonito poder aprovechar estos espacios también que a veces no tratan estas temáticas de la manera que uno le gustaría. Y por otro lado, también recalcar que todos estos comportamientos que hemos conversado el día de hoy acerca de la violencia digital son totalmente repudiables y así lo ha señalado, ¿no es cierto?, todas las autoridades que se han pronunciado al respecto. No ha existido una autoridad que no condene lo que en teoría podría haber sido, ¿no es cierto?, un acto consciente, voluntario, coordinado para poder humillar y destruir la reputación de una mujer en su condición de mujer, madre, independiente del partido político al cual pertenezca. Por lo tanto, yo llamo a las mujeres a, cuando ocurran este tipo de situaciones, denunciar, cuando hay ausencia de consentimiento, cuando hay violación, ¿no es cierto?, de su intimidad sexual, no dejarlo en un plano de secreto, de privacidad, sino que más bien levantar la voz, porque acá el que debe ser condenado es quien realiza estos actos y no la persona que aparece en este tipo, ¿no es cierto?, de contenido. Muy bien, gracias, Alexandra. Cristian, cerramos contigo. Termino con una frase porque no queda tiempo. Voy a citar un poeta francés, Aragon, que dijo Aragon: la femme est l'avenir de l'homme, la mujer es el porvenir del hombre. Eso. Hermoso. Ahí está, nos vamos agradeciendo la presencia de nuestras abogadas, Alexandra Quiroga, Carolina Luz, el señor Cristian Zamorano y ustedes del otro lado por la deferencia de acompañarnos con la sintonía. Nos reencontramos el miércoles a las 20 acá mismo. Esto fue Pulso. Hasta siempre. Chao, que le vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.